Bueno, hoy invitamos a esta tertulia a Amos García Rojas, es jefe de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública y pues también va a recibir las preguntas de nuestros compañeros de la tertulia. Señor García, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Como siempre, bienvenido a este programa. Empezamos con ese mensaje que lanzaba el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y que era claro y se refleja en la prensa. Decía el presidente que Canarias está perfectamente preparada para responder ante esta crisis que es de toda España, es nacional, pero también es mundial, ¿no? Sí, desde luego es una crisis mundial, además una crisis que en mi opinión no es exclusivamente sanitaria, sino ya explosiona en lo que es una crisis social, ¿no? Porque junto al problema de salud, que ya modularemos a continuación, hay unas variables como son la ansiedad que se ha generado en diferentes sectores de la ciudadanía, los aspectos económicos, que es una crisis que ha tenido un impacto positivo en el día a día de numerosos ciudadanos. Y también incluso hay que señalar algunas señales de alarma en cuanto a ciertas actitudes ultramontanas, xenófobas hacia ciudadanos chinos que se han desencadenado en varios países europeos. Yo creo que eso configura no solo una crisis sanitaria, que creo que está razonablemente controlada en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma, sino una crisis social sobre la cual también tenemos que intervenir. Claro, enseguida le doy paso a nuestros compañeros, pero antes de eso sí que me gustaría hablar del escenario en el que nos estamos moviendo. Es un escenario, decía ayer el ministro, con el que están en coordinación todas las comunidades, de contención. Por eso todas estas medidas que pueden parecer duras o extremas, pero estamos hablando de contener esa situación que a lo mejor sí que se vive en Italia, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay que ser consciente de que ya tenemos enfermedades transmisibles en nuestro medio y lo que intentamos es tener cada vez menos. Desde esa perspectiva, todas las medidas de intervención que se están realizando con el coronavirus son de contención para evitar que se incorpore una nueva transmisible a nuestra colectividad. Estamos hablando de un problema de salud que en líneas generales el 90 y pico % de las personas que lo padecen evolucionan positivamente, sin ningún tipo de conflicto, sin ningún tipo de complicación. Sin embargo, sí es cierto que hay un perfil de población en el cual esta infección puede generarle complicaciones y en un porcentaje muy bajo también llevarles a un fallecimiento. Si incorporamos una nueva transmisible, a pesar de que tenga este impacto moderado en el ámbito de la salud, pues vamos a tener necesariamente que convivir también con un acúmulo de complicaciones e incluso con algún fallecimiento de una enfermedad que no teníamos. Por eso todas las medidas que se están dirigiendo son básicamente a tratar de no incorporarla a nuestro medio. Sí, buenos días, señor García. Dentro de lo que cabe y de lo difícil que es responder a esto que le voy a preguntar, ¿usted de algún modo puede acercarnos un mínimo pronóstico o una previsión de cómo serán los próximos meses que vamos a vivir con respecto al coronavirus? Me refiero a qué tenemos que atenernos en los próximos meses. Sí, es complicado el poder pronosticar cómo va a evolucionar un proceso nuevo del cual se conoce mucho en muy poco tiempo, pero todavía hay lagunas que no están resueltas en el conocimiento del coronavirus. Lo que sí es evidente que es una enfermedad que, repito, tiene un impacto sobre la salud moderado, muy moderado. La mayoría de la población evoluciona perfectamente, que resulta infectada, e incluso muchos de los infectados es que ni siquiera tienen síntomas, pero sí es cierto que hay un pequeño porcentaje que puede tener complicaciones severas e incluso llevarlos lamentablemente a un fallecimiento. ¿Cuál es el pronóstico razonable? Pues hay varias hipótesis o varias posibilidades. Una de ellas es que se extinga el coronavirus, como pasó con un primo hermano del coronavirus, que era el SARS, que aumentaron las temperaturas y se extinguió. Puede que se incorpore a lo que es nuestra patología transmisible y se estacionalice, como pasa con la gripe. Son dos posibilidades que puede presentarse. Es razonable pensar, aunque no se sabe exactamente de qué manera la temperatura puede influir sobre el desarrollo del coronavirus, es razonable pensar que simplemente por el aumento de temperaturas y teniendo en cuenta que la mayoría de los coronavirus que ya conocemos son inestables a temperaturas elevadas y que también cuando aumenta la temperatura ocupamos menos espacios cerrados, vamos más a los espacios abiertos, es
es posible que a partir de este cambio de las temperaturas pues ya se empiece a normalizar y a descender el número de casos. De todas maneras, hasta que llegue ese momento vamos a seguir teniendo casos. Ana. Señor García Rojas, quería abundar sobre una de las dos posibilidades que ha apuntado y sobre el hecho de que sea uno de los objetivos que perseguimos, porque una de las reflexiones que más escuchamos, tanto en las redes como en las tertulias, como entre los ciudadanos con los que cada día hablamos, es que hay una dicotomía, una falta de coherencia entre lo extremo de las medidas que se están adoptando, medidas muy estrictas, medidas que no se habían adoptado con anterioridad, y el hecho de que se transmita un mensaje de tranquilidad de que realmente es un virus que no tiene una letalidad preocupante. Entonces, me gustaría que abundase en el hecho precisamente de que lo que se trata es de que no quede como un virus como es el de la gripe, con el que llevamos teniendo que convivir durante siglos ya, sino que sea erradicado como el SARS, que desde hace bastantes años no se ha dado ningún caso desde que se consiguió pararlo. Entonces, quería que explicase un poco en qué sentido las medidas que se adoptan son precisamente para que una vez que se curen, que se dé el alta a los casos que estamos registrando, pues no vuelva a producirse casos en el futuro, que quede como un virus completamente erradicado. Efectivamente, estamos ante un proceso nuevo. Eso siempre genera inquietud, genera incógnitas en cuanto a cómo puede evolucionar. Por eso, porque es nuevo, que se incorpora de manera novedosa lo que es la patología transmisible que tenemos en nuestro medio. Desde el punto de vista clínico, es evidente que afortunadamente más del 90% de la población evoluciona bien, como ya he dicho, y solamente un porcentaje pequeño de la ciudadanía puede verse afectada con complicaciones y un porcentaje todavía más pequeño puede llegar al fallecimiento. Lo que se trata fundamentalmente, y en eso es lo que se fundamentan las decisiones que toma la Organización Mundial de la Salud, es, por un lado, los países que tienen sistemas sanitarios razonablemente fuertes, poderosos, como es el nuestro, es contener la enfermedad, tratar de no incorporar una nueva enfermedad a nuestro medio, tratar de no incorporar, y no es un símil riguroso, pero tratar de no incorporar una nueva gripe a nuestro estatus. Repito, no tiene nada que ver con la gripe, pero para que se visualice lo que significa implementar una nueva enfermedad transmisible a nuestro medio. Pero por otro lado hay un fenómeno muy importante, que es uno de los elementos que más se dinamiza desde la Organización Mundial de la Salud, y es tratar de evitar que estos nuevos problemas transmisibles lleguen a los países más vulnerables, a los países más pobres, a los países que tienen sistemas sanitarios débiles, en los cuales cualquier introducción de una enfermedad transmisible nueva les crea un problema terrible, ¿no?, a la ciudadanía. Y yo creo que estos son los dos objetivos fundamentales que se sigue, y es la dinámica en la que está implementada OMS. En los países desarrollados, tratar de no introducir una nueva enfermedad transmisible, pero también al realizar esos mecanismos de contención, tratar de que esa enfermedad no llegue a los países más vulnerables, donde el impacto sería muy superior al que podemos tener en un país razonablemente desarrollado. Doctor García, y al hilo de lo que usted comenta, pues Canarias, dada la cercanía que tiene con África, pues me imagino que será uno de los puntos sensibles a la hora de parar esa enfermedad, ¿no? Para que no llegue a África y no se den primeros casos positivos en este continente, que, como usted comentaba, de las zonas más sensibles y vulnerables. Sí, no solo el continente africano, también otros países a nivel mundial tienen una situación clara de vulnerabilidad. Ya ha aparecido algún caso en África, afortunadamente pocos de los que tengamos conocimiento, y evidentemente en nuestra responsabilidad aquí en Canarias está no solo en trabajar en la contención del problema, sino además contribuir, tal como indica OMS, a que ese problema no llegue a los países
más vulnerables. Porque, repito, esa es la dinámica que se sigue desde la Organización Mundial de la Salud, una visión global, mundial, de los problemas de salud y tratar de actuar haciendo ver a los países más poderosos que es necesario que haga un esfuerzo potente para que los países más vulnerables no tengan el impacto de estos nuevos problemas de salud, en los cuales sería mucho más dramático que el que puede darse en nuestro territorio. Bueno, pues Amos García Rojas, que es jefe de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública, le vamos a agradecer como siempre que esté aquí pues, con nosotros en Televisión Canaria. Buenos días, Canarias, y sobre todo despejando dudas y tranquilizando a la población. Muy buenos días y hasta una próxima ocasión. Muy buenos días y encantado como siempre de estar con ustedes. Muy buenos días. Bueno.